del fracaso. ¿Qué hacer cuando la vida parece ser que en la vida hemos perdido todo? ¿Qué hacer cuando las cosas que nosotros en algún momento lejano en el tiempo, en el pasado, pensábamos que iban a ser de una manera, pero por alguna situación de nuestra vida, ya sea por habernos descuidado, ya sea por no haber puesto empeño en nuestro trabajo, ya sea que hubo factores que dinamitaron una situación terrible en nuestra vida, hoy estamos en una situación difícil de fracaso, en una situación de dolor, en una situación de pérdida? ¿Qué hacer cuando parece ser que la esperanza se ha esfumado? ¿Cómo podemos levantarnos cuando todo lo que conocíamos y todo lo que somos y todo parece ser que ha fracasado o que se ha perdido? Miren, dicen que el fracaso es la experiencia más universal. Junto con la muerte, el fracaso es la experiencia más universal. Todos algún día vamos a pasar por ella. Nos vamos a morir, segurito. Si usted es ser humano y si usted antes, si no viene Cristo, usted se va a morir algún día. Y espero que cuando se muera, pues yo vaya para que lo cafeteemos. Nos vamos a morir. Decía un hombre que nosotros estamos ante la muerte como si estuviéramos formados en un lugar en donde vamos a ser despachados. Y decía, unos a la verdad están más atrás y otros más adelante, pero todos están en la misma fila. Y un día se van a morir y van a ser, el tendero los va a despachar. Pero pensando en el fracaso, déjeme decirle que el fracaso también es una experiencia universal. Todos los seres humanos alguna vez en nuestra vida hemos experimentado fracaso. En otras palabras, no hemos obtenido el resultado ideal, idóneo o esperado de alguna situación que nosotros queríamos. A lo mejor pensamos algo bueno, pero nos resultó algo que no era correcto. Y el fracaso es tan universal que le ocurre a niños, le ocurre a adultos, le ocurre a mujeres, le ocurre a hombres. Todos en algún momento hemos fracasado. Miren que esta historia que yo quiero compartir, que quiero que reflexionemos, es una historia que nos habla de cómo Jesucristo fue capaz de darle a unas personas, y quiero que vayan observando los personajes. Vemos a Cristo, vemos una multitud y vemos a unos pescadores. Una multitud que estaba ansiosa, como siempre, mientras Cristo estuvo en el mundo, estaba ansiosa de escuchar su palabra. La palabra que Jesucristo tenía, dice, era palabras de vida. Porque la palabra de Jesucristo eran palabras que transformaban. Porque las palabras de Cristo eran palabras que hacían milagros, que obraban cambios en la vida de la gente. Entonces, cuando la gente sabía que Cristo estaba cerca de su comunidad, cerca de su aldea, lo buscaban. Y dice aquí que la gente lo buscaba tanto que se amontonaban, que se pegaban, y él tenía que buscar una manera de poder seguir compartiendo su palabra, pero sin exponerse a un riesgo y sin exponer a un riesgo a la multitud. Entonces él ve una barca y le dice a las personas que están ahí, notemos los otros personajes que están ahí son pescadores. Y quiero yo decir que estos personajes, lo interesante de ellos es que eran gente que se dedicaba a ese negocio por mucho tiempo. Habían nacido, seguro, les digo algo, porque lo sabemos más adelante, eran hijos de pescadores. El oficio se heredaba. El que tenía padre pescador, pues lo más seguro es que cuando fuera grande iba a ser como su padre pescador. Jesucristo fue como su padre en la carne. Su padre en la carne fue carpintero. ¿Y qué era Jesucristo? Entonces noten, está la multitud buscando a Dios, está los pescadores que son expertos haciendo su trabajo, y está un carpintero que hablaba palabras de vida, ese carpintero llamado Jesucristo. Quiero hacer notar que era carpintero, que no era ¿qué? Pescador. ¿Estamos de acuerdo? No era pescador. Sin embargo, aquí se obra una situación de contraste. Aquí podemos ver cómo un pescador es capaz de aconsejar, un carpintero es capaz de aconsejar a un experto pescador y aún así bendecirlo.
Porque Jesucristo siempre tiene una respuesta para nuestras necesidades. Cuando usted se siente triste, cuando usted se siente derrotado, cuando parece ser que en su vida todo se ha derrumbado, Cristo va a aparecer en su vida y va a ponerle la solución. Quiero yo decir hoy en este momento, cuando hablemos de fracaso, quisiera yo primero que nada definirles a ustedes qué es el fracaso. El fracaso es una experiencia universal, pero podemos decir que el fracaso como definición es el resultado adverso de algo que esperábamos que saliera muy bien. Fracasamos cuando esperábamos o esperamos que nuestros hijos sean de una forma y ellos son de otra forma. Fracasamos cuando nosotros tenemos expectativas en nuestro trabajo y pensamos que en cierto tiempo de nuestra vida nosotros vamos a tener un nivel diferente en nuestro trabajo. Llega ese tiempo y seguimos en el mismo puesto si es que no nos han corrido. Fracasamos cuando nosotros pensamos en nuestro matrimonio y decimos, en unos años en mi matrimonio yo voy a tener una casa y voy a tener mi hijo y mi familia y mi esposa o mi esposo, vamos a ser una familia unida. Y llega ese tiempo y la familia está separada. Fracasamos de muchas formas. Entonces el fracaso es una experiencia universal y decimos que es el resultado adverso de algo que esperábamos nosotros que saliera bien, pero que no nos salió bien, hermanos. Ahora, pensando en este aspecto, yo quisiera decir lo siguiente. Hay algunas formas como la gente fracasa. Dicen los psicólogos que la gente fracasa principalmente de tres maneras. Número uno, un fracaso de carácter cognitivo. Número dos, un fracaso de carácter emotivo. Y número tres, un fracaso de carácter volitivo. Procedo a explicar. Número uno, el fracaso de carácter cognitivo tiene que ver con el fracaso de nuestra manera de pensar. La gente va construyendo una forma de pensar y esa forma de pensar puede ser de dos maneras. Una manera de pensar positiva o una manera de pensar negativa. Cuando una persona no logra establecer una manera de pensar sana, afecta muchas cosas en su existencia. El ejemplo claro del fracaso cognitivo es como una persona, por ejemplo, un adolescente o un estudiante, que se está preparando, que está memorizando, que está repasando su tarea porque pronto va a ser objeto de un examen. Y va la persona al examen y resulta que en el examen hay palabras, hay preguntas para las cuales no se preparó. Y la calificación lógica para esa persona, ¿cuál va a ser? Al no haber contestado bien, pues va a ser una calificación reprobatoria y seguramente la persona se va a sentir que fue un fracaso. Hay gente que siente que es un fracaso. Hay personas que no terminan lo que inician porque piensan que no tienen capacidad intelectual para hacerlo. Para muchas personas empezar un diplomado, por ejemplo, de este tipo, les fue muy difícil. Algunos más, ustedes los vieron, se fueron y ya no regresaron. Y la infinidad de personas con las que platicamos, cuando les preguntamos por qué, uno de los argumentos es porque no tenían ya mucha capacidad, según ellos, para leer y para entender los temas del diplomado que estaban muy difíciles. Entonces es solo un ejemplo de cómo la gente fracasa en su manera de pensar, pero también la gente fracasa en su manera de proyectarse y de ser, en sus emociones y de poder relacionarse. A ese tipo de fracaso se le llama el fracaso emotivo. En otras palabras, fracaso que tiene que ver con relaciones. Gran porcentaje de la vida, de los problemas que se van a presentar, son problemas de relación. Fracasamos porque no tuvimos un buen matrimonio. Fracasamos porque no nos llevamos bien con nuestros hijos. Fracasamos porque en el trabajo no pudimos hacer buenas relaciones y había personas que nos tiraban piedras y que nos hacían difícil el trabajo y preferimos renunciar. Fracasamos porque teníamos emociones por alguna persona, intentamos una relación cuando somos solteros y esa relación no se forjó y duele nuestro corazón, hasta decimos, ¿verdad? Fue un fracaso amoroso, ¿no? Fue un fracaso de amor,
fracasó en el afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Así dice. El fracaso es un fracaso de carácter emotivo y mucha gente fracasa en eso.